Ópera Federal. Espacio de actualidad para hablar sobre ópera argentina, charlar con sus protagonistas y recorrer su historia. Ópera Federal, con Andrea Toraño. Música y arte sin límites. Una producción de La Propuesta Radio. Ópera Federal. Espacio de actualidad para hablar sobre ópera argentina, charlar con sus protagonistas y recorrer su historia. Ópera Federal, con Andrea Toraño. Música y arte sin límites. Una producción de La Propuesta Radio. Buenas noches, buenas tardes, buenos días para los que nos van a ver en diferido. Mi nombre es Andrea Toraño y este es otro programa más de Ópera Federal. Bien, sean bienvenidos mis sensuales y queridos suscriptores, oyentes, seguidores y demás. En esta noche, bueno, primero que estamos estrenando la modalidad vivo y yo tengo los nervios que me estoy muriendo. Eso necesitaba decírselos, necesitaba hacer esta confesión. Y aparte de que me estoy poniendo de los nervios, les voy a contar. Hoy tenemos un tema que es bastante, ¿cómo decirlo?, incómodo. Es un tema bastante candente dentro de la música, inclusive dentro de la historia de la humanidad. Porque, como bien decía el flyer, para los que lo hayan visto, esta noche está dedicada especialmente a los castrados. Y la pregunta del $1.000.000 es, ¿qué tiene que ver una práctica de castración que data de los, más o menos, data del 2000 antes de Jesucristo, con la música, ¿no? A ver, para ponernos en contexto, en algún momento el hombre, que es el lobo del hombre, le pareció una buena idea que sus esclavos, o castrar a sus esclavos, para hacerlos sujetos más dóciles. Bien, esto fue, estamos hablando 2000 antes de Cristo. Y esta costumbre que nace en Asia, África, se va extendiendo hasta que en un momento los eunucos se constituyen una casta social muy poderosa. Por ejemplo, en los países, en esos momentos no eran países, sino que eran los reinados árabes, los eunucos eran los jefes de los harenes. O sea, después de la begum, que era la mujer más importante del jeque, el que seguía, o casi diríamos estaban igual de condiciones en términos de importancia, era el eunuco que estaba a cargo de las esposas del sultán. Por citar un ejemplo. Esta costumbre siguió con el paso del tiempo, llega a Europa, y en el primer país donde se instala, y empieza a conectarse con las prácticas musicales, es en España. Y esto va a suceder alrededor del siglo XII. ¿Por qué se da esto? Porque en algún momento la iglesia decide que las mujeres no pueden cantar en los templos. Y entonces, al desarrollo de la polifonía, que se necesitaba voces agudas y graves, no había voces femeninas para cantar en los templos, en las iglesias. Entonces, eso da pie a que empiece a hacerse esta práctica de castración a los niños que antes de llegar a la pubertad, antes de que al varoncito le cambie la voz. Hay algo que quiero explicar respecto a esto.
no sé si han prestado atención, que cuando los chicos son niños aún tienen lo que se llama voces blancas. Tanto niños o niñas tienen voces muy agudas. Después la voz cambia, desarrolla, bueno, con el tema de la pubertad, obviamente, conectado a la pubertad. Esta castración que se hacía antes de la pubertad, entre los 9 y 12 años, le permitía a los varones eh, conservar la voz angelical. Era una práctica muy cruel, realmente muy cruel. Eh, bien, ¿cómo se llama esta práctica? Voy a contar algunos detalles. Es medio cruento, pero esto existió hasta no hace mucho tiempo. Esto, inclusive en algunos países, en la India, hay tres tipos, en los documentos hay hombre, mujer y eunuco. O sea que en algunos países todavía esto se practica. Nosotros solamente vamos a hablar de esta práctica relacionada a la música, por supuesto. Bien, supuestamente la iglesia toma un texto, una carta que le escribe San Pablo, donde dice que las mujeres en el templo de la casa de Dios debemos callar. Y entonces, a raíz de esto, se empieza a aplicar la castración a niños aún antes de la edad de la pubertad. Esta cirugía realizaba un barbero. A ver, yo hay algo que quiero que entendamos, los tiempos, el concepto de la medicina moderna como lo que existe hoy en día es muy, muy, muy nuevo. Es a partir del 1800 en adelante. ¿Sí? Antes de eso, el mismo que te cortaba el pelo, te cortaba la barba, te sacaba las muelas y si tenías suerte por ahí te operaba. Y digo suerte de tener algún tipo de atención médica. Los barberos eran los que se encargaban de hacer esto. Y la operación que se llama, perdón, no me acuerdo la palabra, es arquerotomía, consistía en remover los testículos del varón. Entonces, al no recibir las hormonas, la laringe, en este momento, cuando el varón hace el cambio de voz, lo que hace es que la laringe crezca. Como no recibe esas hormonas, la laringe no crece y siempre mantienen esa voz de niño, que es una voz muy aguda. Todo en el nombre de la música y bueno, en fin. Irónicamente, o sea, o contradictoriamente hablando, esta práctica estaba prohibida. La iglesia la condenaba, echa la trampa, porque digo, ellos no querían mujeres en los templos, pero a su vez condenaban la práctica para obtener el resultado. La práctica estaba condenada, por lo menos en un principio, estaba condenada, te excomulgaban si te casaban haciendo esto. Después todo se hizo mucho más laxo y de hecho, ya entrado en el siglo XV, se calcula que entre unos 2.000 y 3.000 niños por año eran sometidos a estas prácticas. Bien. Es intenso, o sea, si uno se lo pone a pensar, y solamente, y estamos, digo, y estos números solamente pertenecen, o sea, las fuentes son italianas. Esta costumbre nace en España y va a tener su apogeo en Italia. Y los números solamente pertenecen ahí. El tema es que esta práctica era peligrosa. Recordemos siglos XII, XIII, XIV, sin los debidos cuidados, o sea, sin tanto conocimiento como se tiene ahora de la sepsis y demás, era un riesgo también operarse. Y solamente se hacía esto bajo orden médica con la excusa de salvarte de una gangrena. Maravilloso. Bueno. ¿Cuáles eran los motivos? Porque, a ver, este fenómeno se daba dentro de los contextos, digamos, el primer paso era ser parte del coro de niños de alguna iglesia o de algún conservatorio. Los conservatorios más famosos en Italia, y ya nos vamos a centrar en Italia, donde esta práctica, tanto la práctica como la moda de los castrados, ahí tuvo su auge. Había 4 conservatorios, cada conservatorio tenía su coro, y
a ver, había familias que entregaban a sus niños para que los castraran, eran sometidos, o sea, obligados por la familia a que hicieran eso. Y había un motivo, había varios motivos. El primer motivo es económico. Esto que perdían, a ver, esto que perdían físicamente, lo ganaban en dinero si llegaban a triunfar, o al menos sobrevivir. Recordemos que en esa época, entre el siglo XII y XVI o XVII, la expectativa de vida eran 30 años. Si vos eras pobre, porque las familias que hacían esto eran familias muy pobres, eh, no vivías más de 30 años y la vida que te tocaba era una porquería. O sea, era morirse de hambre, morirse de frío, morirse de enfermedad, sin saber leer. O sea, era eso. Y lo otro era, a comparación de la vida de porquería que podías llevar, eso era un precio mínimo. Porque quedaban estériles, pero no quedaban impotentes. Ese es un detalle que después voy a hablar más adelante. Eh, Así que bueno, en estos conservatorios la formación musical era gratuita. Se les enseñaba música y se les enseñaba historia y literatura. Y los que quizás no llegaban a tener una carrera artística, porque no tenían las dotes, digo, grandes cantantes, podían seguir el sacerdocio. O sea, de una manera o de la otra, se les aseguraba una vida cómoda. ¿Sí? Bien. Dicho todo esto, y antes de continuar en el tema, les quiero presentar, a ver, la historia de la ópera tiene sus divos. Imaginémonos, o sea, entendamos de que la historia de la ópera arranca más o menos entre finales del siglo XV y ha tenido muchos divos. Yo creo que muchos de ustedes habrán escuchado hablar de Farinelli. Farinelli fue el castrado, o capón, como se decía en España, más famoso que tuvo la ópera. Y en su momento compitió con otro muy famoso castrado que se llamó Ceresino. Pero digamos que el nombre de Farinelli fue el que sobrevivió al tiempo y llegó, digamos, al Vox Populi. Para imaginarnos, porque no tenemos registro de, no hay registro nada de Farinelli, estamos hablando de 1600. Ya Farinelli sí nace en pleno apogeo de estas prácticas y ya con la ópera estando en un florecimiento, digo, él escribe, canta, estrena cosas de Händel, por ejemplo. Lo que vamos a escuchar ahora a continuación, que es el Lascia Chiopianga, pertenece a la película Farinelli. Lo que vamos a escuchar, en realidad, es una especie de hazaña de la ingeniería de sonido, porque es una mezcla de tres voces, una voz de niño, una voz de una voz de mujer, que es la de Cecilia Bartoli, y la voz de Eva Podels, que es una contralto. Para más o menos darnos una idea de cómo habrá sonado esa voz maravillosa de Farinelli. Así que los dejo en compañía de esa recreación y esa imagen, esta película que es maravillosa y se las recomiendo. Allá ustedes. Gracias por estar ahí. Bien, vamos a continuar. Bien, espero que lo hayan disfrutado. Realmente es una película maravillosa, exquisita en términos musicales, visuales, ya habrán podido apreciar. Todos los detalles están cuidados al máximo. Esta película igual está basada levemente en la vida de Farinelli, ¿sí? No es demasiado fiel, pero bueno, es una manera muy interesante y muy amena de entrar en lo que es la ópera barroca, ¿sí? La ópera como género ha pasado por diferentes estilos, influencias, y quizás esta película y en esta escena particularmente nos permite imaginar cómo era el teatro en esa época, ¿sí? Era el teatro y la música también en esa. Bien, vamos a continuar. ¿Por qué los castrados o los capones, en este caso Farinelli, Ceresino, se convierten
se convierten en los grandes divos de la música. Ganaban fortunas, viajaban, eran adorados, como decir, no sé, como una especie de rockstar de su momento, ¿sí? Con contratos, lo que hoy podrían ser contratos millonarios. Ganaban en importancia a las voces femeninas. No es que las mujeres no pudiesen cantar en el escenario. En algunos lugares de Italia, inclusive estaba prohibido que las mujeres cantáramos en público, no solamente en las iglesias. Pero en otros lugares de Europa no era tan así. Dependía mucho, bueno, dependía mucho de la iglesia y del lugar, bueno. Pero también hubo divas femeninas en ese momento. Al tener la voz aguda podían cantar tanto roles femeninos como masculinos, estos castrados. Yo en este video elegí, bueno, Farinelli estaría representando a Xerxes, que es un general persa. El aria de la Shakyopyanga es de la ópera Xerxes por Händel, y habla un poco también de ese general. Pero también encarnaban roles femeninos. Si ustedes escuchan con atención, la voz es muy, muy femenina. ¿Sí? Más allá de que sea una mezcla, un producto de la ingeniería del sonido. Pero sí sonaba bastante parecido a eso. Ahora, al final vamos a escuchar. No me voy a adelantar. Fin. Tengo que ganar la ansiedad. Bien, voy a contarles un poco de quién fue Farinelli. ¿Sí? Ahí tenemos el retrato de él. Bien, me gustaría que volviésemos, si es posible, señor productor, si es posible, volver al retrato. Y después voy a contar un poco de qué va ese grabado, por qué elegí esa imagen. Pero si pudiéramos volver al retrato, perdón, y para poderle ver la cara a Farinelli, que era hermoso además, dicen que era muy, muy lindo, le decían el muchacho, el ragazzo. Bien, Farinelli nace en yo tengo el dato, 1705. Yo hago mis deberes. El problema es que no tengo memoria. Yo estoy como Susana Jiménez. Bueno, estoy como la Su. En términos de memoria, sí. Se llamaba en realidad Carlos Broschi, o Broschi. Y toma el nombre de Farinelli en honor a los hermanos Farina, que eran sus patrocinadores. ¿Sí? Farinelli o sea, era, según la crítica de la época, tenía una voz excepcional, con un rango vocal impresionante y una agilidad increíble. Era un prodigio. Fue uno de los divos más disputados por los grandes autores del momento. Fue estudiante de Pórpora. Quizás si hay alguna persona que haya estudiado canto, le suene Pórpora y el método. Bueno, él fue su maestro, fue su alumno. Fue tal la influencia de Farinelli en su momento que la reina de España lo contrata, después de hacer una gira muy extensa por Europa, lo contrata para que le cante al marido, a Felipe V de Borbón, la casa sí, de Borbón, ¿no? Sí, a Felipe V, para que lo ayudara a salir de la depresión y que pudiera dormir. Así estuvo 25 años cantando a Felipe en el oído para que Felipe se durmiera. Esa era la devoción que generaba Farinelli. O sea, que la reina le pagaba para que lo acunara, entre comillas, le cantara canciones de cuna o para hacerlo dormir al rey. Pero la influencia de Farinelli no solamente pasaba por cantarle cosas lindas a Felipe para que se durmiera de una buena vez, sino que llegó a ser tal su confianza con Farinelli que lo nombra primer ministro. Ni más ni menos, o sea, después de rey viene primer ministro, o sea, sigue siendo hoy por hoy una figura importante. Cargo que Farinelli acepta. Va a ser nombrado caballero, va a ser nombrado caballero y hay un palacio que se llama, no sé si seguirá insistiendo, pero compra un palacio que se llama el Palacio Farinelli y vive una vida fastuosa, llena de honores y de reconocimiento. Se dice que Farinelli estaba enamoradísimo de una mujer de la corte. El tema es que
Fue un amor que siempre lo mantuvo en secreto. Solamente se conocen las siglas de esa mujer. Eh, y, ¿qué más? Nunca se supo quién era. Muere en España, ¿sí? Donde supuestamente él iba a hacer una corta gira, al final termina estacionándose durante 25 años. Y ¿por qué no tiene este amor de este hombre que ha recibido tantos honores y que había amasado una fortuna? Porque a pesar de todo, la iglesia no les permitía casarse a los castrados. ¿Sí? Como no podían tener descendencia, no se les permitía casarse. Estaba mal visto. Lo que sí tenían fama era de buenos amantes. ¿Sí? Porque, como aclaré hace un rato, eran infértiles, pero no eran impotentes. Entonces, era el combo perfecto. Imagínense ustedes, en el 1600, donde no había control de natalidad, podías despacharte a gusto, por decirlo de una manera poco delicada, y no pasaba nada. Entonces eran muy buscados por las señoras y señores también, ¿no? De la alta alcurnia, pero sobre todo las señoras, porque no había peligro de sorpresas con los casados. ¿Sí? Y aparte eran hombres muy deseados. El tema es que más allá de la infertilidad, había otras consecuencias físicas, porque obviamente todo esto es contra natura. Una cosa es un contratenor que nace teniendo voz de mujer y la desarrolla, que eso existe, ¿sí? Y ahí tenemos nosotros, no vamos a llegar a escuchar porque no nos alcanza el tiempo, pero tenemos un caso acá en Argentina que es Franco Fagioli, que es un increíble tenor que triunfa en Europa. Se los recomiendo, busquen cualquier cosa de Franco Fagioli, es fuera de esta tierra. De hecho, lo llaman el Farinelli moderno, lo comparan con este castrado por la técnica y la voz que tiene. Pero volvamos a ver nuestro asunto. Y de verdad se los recomiendo fuertemente a Fagioli que lo busquen en San YouTube. Efectos secundarios de esto, ¿y por qué estoy mostrando la imagen? Porque uno de los efectos secundarios era el envejecimiento prematuro, pero también la deformidad en el cuerpo. Eran muy altos, extremidades, no solamente las piernas, sino los brazos eran muy largos, tórax ancho pero corto, y entonces algunos tenían un cuerpo muy desproporcionado. Creo que si la memoria no me falla, esa es una imagen de un grabado de la época sobre, creo que de Farinelli, si el chipeo mental todavía no se me hizo cortocircuito. Y vean la altura de la señora que está al lado del castrado y lo desproporcionada parte del cuerpo. Eso se los quería mostrar. Después algunos tenían formas femeninas, o sea, gorduras femeninas, le crecían los pechos, caderas anchas, y después había un tercer grupo, que era la excepción, que tenían cuerpos masculinos, no, digamos, normales, ¿sí? Pero eso era la excepción, realmente era la excepción. Bien, esta práctica cruenta se extendió hasta, hasta el siglo XIX. Y el último castrado va a servir en la Capilla Sixtina. Y de él, cuando volvamos del video, bueno, vamos a hacer así. Les voy a contar primero quién es y después vamos a ir al video. Ahí está. Se llamó Alejandro Moreschi, se lo llamó el Ángel de Roma y vivió entre 1858 y 1922. ¿Sí? Sufrió la intervención quirúrgica a la edad de los 10 años. Y fue un hombre que ya en ese momento él pudo casarse, adoptó un hijo, ¿sí? Hizo, digamos, una vida más normal y se retiró a los 65 años de sus servicios de la Capilla Sixtina. Cuenta la leyenda de que también fue un cantante que gozó de gran fama y fue un divo con todas las letras. Así que bueno, los dejo con Alejandro Moreschi y la versión de Ave María de Gounod. Este es el último castrado, ¿sí?
y esta grabación es de 1902. Que la disfruten. Bueno, espero que les haya gustado. Realmente es una rareza, Alexandro Moreschi. Es una voz extraña. Yo la primera vez que escuché, más allá de la calidad de la grabación y entendiendo de que es una grabación del 1900, pero es fantasmagórica, quizás es la palabra, o sea, porque no es una voz de un niño, no es una voz femenina, no es una voz de un contratenor. Es raro. Realmente es extraño, pero bueno, al menos nos sirve para darnos una idea, ¿sí? Bien, ladies and gentlemen, caballeros, señoras, damas y otros, esto ha sido todo por hoy. Em, Pueden seguirme también, voy a pasar el chivo. Ópera Federal tiene una página de Facebook, así que pueden seguirnos ahí también, ir a darle el gusta. Ahí tenemos otros contenidos, tips vocales, lecciones de canto y demás que tienen que ver con el tema. Yo, por lo pronto, los espero el viernes que viene a las 21 horas por el canal, por el Facebook Live de la Propuesta Radio. Les mando un saludo muy grande, que tengan una linda semana y un buen fin de semana.
Ópera Federal. Espacio de actualidad para hablar sobre ópera argentina, charlar con sus protagonistas y recorrer su historia. Ópera Federal, con Andrea Toraño. Música y arte sin límites. Una producción de La Propuesta Radio. Esta radio, entrevistas, música, La Propuesta Radio. Travesía de Belleza es donde vas a encontrar make-up, accesorios y tendencia. Brindamos asesoramiento personalizado y precios fantásticos. Seguinos en todas las redes sociales y llámanos al 11 61 46 88 72. Vení, unite a esta travesía de belleza. Si nos llamás de parte de La Propuesta Radio, con la compra te enviamos un regalito especial sin cargo. Vení, unite a esta travesía de belleza. Hostería El Hoyo, rodeada de majestuosas montañas sobre el río Epuyén, donde se conjugan la naturaleza, la gastronomía y la cultura. A tan solo 200 metros de la Ruta Nacional 40, ubicada en el Valle El Hoyo, provincia de Chubut. Contacto en las redes sociales, Facebook e Instagram, Hostería El Hoyo. Reservas al 0294 15 41 50 187. Coffee Town, un café natural, de pequeñas fincas, de altura y sustentable. Llega verde hasta nuestras manos. Nosotros lo tostamos, catamos y transformamos ese grano en el increíble conjunto de aromas y sabores que nuestros baristas se encargan de llevar hasta tu taza. El mejor café solo en Coffee Town. Desayunos Millennium. Elaboración artesanal de desayunos y meriendas. Desayunos especiales con creatividad, diseño y sabor exquisito. Te enviamos en un presente todo el amor que esa persona siente por vos. Realizamos envíos a todo Córdoba. Consultas y pedidos a www.millenniumdesayunos.com o encontranos en las redes sociales. Regula la función glandular. Es un nutriente natural. ¿Qué es? ¡Es espirulina! Conseguila ya al 1167 11 9933. espirulina.salud@hotmail.com. Tu alimentación es un conjunto de hábitos. ANS Orgánico. Elaboración de productos alimenticios y ambientales 100% naturales, respetando las antiguas recetas que se transmiten de generación en generación. Consultas a través del sitio web www.ansorgánico.com. La Propuesta Radio, La Propuesta Radio, La Propuesta Radio, La Propuesta Radio. Entrevistas, música, La Propuesta Radio. Sorteos, regalos, turismo y diversión. La Propuesta Radio. La Propuesta Radio. Estás escuchando La Propuesta Radio. Estamos con vos. La Propuesta Radio. La Propuesta Radio.
Producción y realización de La Propuesta Radio.